Hola amigos de Jurídica, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer el video que ganó nuestra encuesta de Instagram, la teoría de los acervos. Ya vamos a explicar la regulación de esta teoría, su fundamento doctrinal y explicar cada uno de los acervos que vamos a encontrar en esta teoría de la forma más práctica y obviamente explicativa para que ustedes puedan responder de manera correcta esto en el grado y de una forma, ojalá, lo más resumida y lo más clara posible. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para aprender todo lo que tienes que saber con respecto a esta teoría y si te gusta, dale me gusta y obviamente suscríbete. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, bjurídica-tutorías, para poder participar en la elección de nuestros nuevos videos y además de muchas más publicaciones activas que estamos teniendo en nuestras redes. Bien, empecemos entonces con nuestra teoría de los acervos. Vamos a compartir la pizarra y hoy día hablaremos de la teoría de los acervos. Bien. Primero que todo, esta teoría es una creación doctrinal, pero que se fundamenta en un conjunto de artículos que están distribuidos en nuestro Código Civil, que esta teoría viene a juntarlo y a darnos algo más específico. Esto lo que busca es regular las cosas que deja el causante, los bienes, todo su patrimonio a la hora de morir y de pasar a la sucesión por causa de muerte. Por tanto, la teoría del acervo es cómo se divide y se regula los bienes del causante que deja después de sus días. Esta teoría nos menciona 4 acervos, 2 que están siempre y otros 2 más que son eventuales. El primer acervo nos habla del acervo absoluto, ¿ya? Y cuando hablamos de acervo absoluto, nosotros tenemos, aquí les recomiendo mucho cuando ven este video, cuando estén estudiando para su grado, estar con el código en la mano, ¿ya? Porque esta teoría se va a unir a ciertos artículos que vamos a indicar. Cuando hablamos del acervo absoluto, tenemos que tener a mano el artículo 1341 del Código Civil. Tenemos, bien, este es el acervo absoluto, ese artículo. Con respecto al acervo líquido, tenemos que tener a mano el artículo 959 del Código Civil. Cuando hablamos del primer acervo imaginario, tenemos que tener a mano el artículo 1585 del Código Civil. Y por último, el segundo acervo imaginario, tenemos que tener a mano el artículo 1886. ¿Ya? Vamos a partir explicando cada uno de estos 4 acervos en qué consiste y cuándo van a estar, ¿ya? Bien. Acervo bruto, ¿ya? Vamos a hablar con respecto al acervo bruto. Y el acervo bruto, si nosotros estudiamos el artículo 1341, nos da a entender que es cuando los bienes del causante, todos sus bienes, se confunden con todos los demás bienes que le pertenecen tanto a los herederos como a terceros, como por ejemplo pues la sociedad conyugal, acreedores, se confunden todos los bienes. Entonces el acervo bruto nos dice que es, ¿ya?, la totalidad de los bienes, ¿ya?, activos y pasivos que tiene el causante al momento de fallecer, ¿ya? Es todo, la totalidad de bienes, porque uno puede perfectamente tener muchas cosas, pero no todas las cosas quizás eran tuyas. Quizás muchas de esas cosas estaban bajo una condición de devolverlos, estaban por un fideicomiso, o eran bienes que en realidad no eran tuyos, sino que eran de la sociedad conyugal. Aquí se toma todo, ¿ya? Eso corresponde al acervo bruto y en el artículo 1341 nos da a entender eso. Este acervo bruto siempre está presente cuando una persona fallece. Todos tenemos acervo bruto, ¿ya? Posterior a esto, se tiene que pasar un trámite, ¿ya? Un trámite importante para que nosotros digamos, ¿y cuándo el acervo bruto se transforma en acervo líquido, ya? El acervo líquido es
lo que reciben los herederos, ¿ya? Lo que se van a repartir los herederos, en el caso de que el causante haga un testamento, va a tener que trabajar sobre el acervo líquido. Como decíamos, lo encontramos en el artículo 955, artículo muy importante, porque para transformar el acervo bruto al acervo líquido, como aparece aquí en la flechita, vamos a requerir realizar las bajas generales de la herencia, ¿ya? Este término ténganlo muy presente, bajas generales de la herencia. Vamos a irnos a este artículo, y este artículo nos va a dar una enumeración de algunas de las bajas generales de la herencia, porque no son todas las que menciona este artículo. Al menos tenemos que tener presente estas 4, ¿ya? ¿Qué nos dice el artículo 959? Nos dice que para poder liquidar, ¿ya? Para poder tener un acervo líquido y que sea lo que se van a repartir los causantes, tenemos que descontar las costas de la publicación del testamento, si es que lo hubiera, y además los gastos anexos a la apertura, o sea, el costo que me salió, por ejemplo, hacer la posesión efectiva, ¿cierto? Después tenemos las deudas hereditarias, ¿ya? Las deudas que dejó por testamento el causante o las deudas que traía el causante, que obviamente van a pasar a los herederos. Tenemos los impuestos fiscales, ¿ya? Que gravan a la masa hereditaria. Las herencias, por regla general, están con impuestos, algunas están exentas, pero todo depende del valor, ¿ya? Pero siempre hay un impuesto que se tiene que tramitar a través del Servicio de Impuesto Interno, y eso también se va a descontar acá de las bajas generales de la herencia. Tenemos también las asignaciones alimenticias forzosas, o sea, los alimentos que el causante debía en vida. Estos alimentos también se consideran bajas generales de la herencia. Como les decía, en este artículo 959 encontramos algunas, pero no son todas ya, porque también podemos sumarle los gastos de última enfermedad, ¿cierto? Emergencia, la persona estaba en el hospital, ¿cierto? Obviamente esos gastos de hospital se van a descontar de las bajas generales de la herencia, ¿ya? Una vez realizamos todas estas bajas generales de la herencia, nosotros vamos a obtener el acervo líquido, ¿ya? O sea, imaginemos que tenemos una masa total de 50 millones de pesos, pero resulta que estos 50 millones de pesos habían algunos bienes que eran sociales, el causante debía recompensa, debía alimentos forzosos, entonces estos acervo líquido al final, de los 50 millones que teníamos acá, se van a transformar solo en 30, ¿ya? Y estos 30 van a ser los que el causante va a poder disponer en testamento, o que posteriormente los herederos, ¿ya? Se van a repartir, porque el otro se tiene que ir a donde corresponda, a su acreedores o donde corresponda. Acervo líquido es muy importante. Estos acervos siempre están presentes en la sucesión por causa de muerte, siempre. Siempre hay un acervo bruto porque es el todo, y siempre tiene que haber uno líquido porque tienen que realizarse las bajas generales de la herencia, ¿ya? Bien. Ahí tenemos estos acervos que siempre están. ¿Y por qué decimos que siempre están? Porque los próximos acervos que vamos a ver, que son tanto el primero como el segundo, acervo imaginario, estos son eventuales, ¿ya? Aquí vamos a tener presente el artículo 1585 del Código Civil, y este acervo imaginario, primer acervo imaginario, va a suceder, va a aparecer solamente cuando el causante en vida haya dejado bienes a título gratuito a alguno de sus herederos, ¿ya? Algunos de sus legitimarios. El padre que, por ejemplo, le dejó, le donó una casa a la hija, por ejemplo, diciendo que tiene más hermanos, ¿ya? Este primer acervo imaginario, entonces, tiene un objetivo muy importante, ¿ya? Que es amparar el derecho de los demás herederos, de los demás asignatarios, protegerlos ante estas donaciones que va a hacer, que puede hacer el causante en vida, ya que él puede disponer libremente de sus bienes. Entonces lo que busca es proteger a estos asignatarios forzosos y buscar la igualdad entre ellos, que todos reciban partes iguales, ¿ya? No que un hijo, por ejemplo, se vaya con todo y los demás se queden con nada. Por ejemplo, si el causante solamente tenía una casa, y esa única casa el causante la donó a su hija,
existiendo dos hermanos más. Sería muy injusto que estos hermanos no tocaran nada porque todo lo tiene la hija, ¿ya? Esto es lo que viene a proteger este primer acervo imaginario, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que se hace acá en estos casos? Este trámite acá, nosotros cuando hacemos todo el tema de la delación de la herencia, ¿cierto? Y empezamos a hacer la posesión efectiva, vamos a trabajar con el ejemplo del padre que le deja la casa a la hija, ¿cierto? Y supongamos que era el único bien. Vamos a traer este bien a colación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar, por eso se llama imaginario, vamos a imaginar que este bien nunca se donó, ¿ya? Vamos a imaginar que este bien nunca se donó. Entonces, si este bien nunca se donó, vamos a imaginar que está en el acervo líquido, por lo tanto, lo vamos a partir. Si son tres hermanos, o mejor pongámoslo en dos, son dos hermanos, los vamos a partir en dos, ¿ya? Entonces, en el caso de que sean dos hermanos, este bien se trajo a colación y lamentablemente la parte que le dejaron la donación de la casa solamente va a tener derecho a la mitad, porque el otro hermano le va a tocar la mitad. Entonces, como que queda sin efecto esa donación, ¿ya? O, por ejemplo, podría pasar de que estamos en un caso con tres hermanos y a uno le dejaron una casa, pero resulta que hay tres casas, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que esta es la casa que se donó, nunca se donó, ¿ya? O sea que el causante no dejó dos casas, sino que dejó tres. Entonces, son tres hermanos, vamos a decir que, claro, tú ya estás pagada con tu herencia y no te corresponde tocar nada de estas dos casas, porque a ti ya te donaron tu herencia en vida. Así que no toca nada porque entró a colación y por lo tanto hermano 2 y hermano 3 se queda cada uno con una casa y así todos nos repartimos de manera igualitaria. A eso se llama, y todo este trámite se llama colación, llevarlos bien a colación y vamos a imaginar que nunca se donó. Por eso se llaman imaginarios. Aquí vamos a hacer una imaginación como que el bien nunca salió del patrimonio del causante. Porque efectivamente si se hizo una donación, entendemos que el bien salió del patrimonio del causante. Bien. Y vamos con nuestro segundo acervo imaginario. Aquí artículo 1186, perdón, Código Civil. Este segundo acervo imaginario también se compone de donaciones, ya estos son solo títulos de donación, ya esto es gratuito, ¿ya? Pero esto a diferencia del primer acervo imaginario, que era una donación que se le hacía a un legatario forzoso, a un heredero, este es una donación que se le hace, que el causante, ya donación que hace el causante en vida a un tercero, ya. El causante que le deja un bien a su amigo en vida, le dona el bien en vida. ¿Qué es lo que busca este? Lo mismo que el primero, ¿ya? Amparar a los legitimarios forzosos, ¿ya? A los legitimarios que corresponden por ley recibir los bienes, ampararlos y protegerlos para que reciban los bienes del causante, ¿ya? Eh, y que busca más que nada proteger esta igualdad en familia frente a arbitrariedades que pudo haber hecho el causante en vida para no dejarle bien a su familia. Por ejemplo, el causante que le deja todo a un amigo, antes de morir le dona todo a su amigo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una donación inoficiosa, ¿ya? Entonces, eh, cuando pasa esto, nosotros primero tenemos que determinar algo, ¿ya? Tenemos que determinar si efectivamente esta donación cae dentro de la causal de donación inoficiosa, ¿ya? Porque puede ser que perfecto, el caballero antes de morir le regaló un auto a su amigo, pero resulta que el caballero tiene una casa, tiene un campo, tiene bastante patrimonio. Entonces, que le haya dado un auto a un amigo en vida no hace mayor diferencia y no va a hacer que se perjudique el derecho de los demás. Distinto sería si el caballero tiene una casa y un auto solamente y le dejó el auto al amigo, ¿ya? Y tenemos, no sé, dos, tres hermanos, obviamente se van a ver perjudicados, ¿ya? Para eso entonces nosotros vamos a realizar esta acción, ¿ya? De donación inoficiosa para que esa donación, ¿ya? Donación
quede sin efecto, ¿ya? Y también nosotros, para poder determinar si esa donación es inoficiosa, antes vamos a hacer un imaginario, ¿ya? Vamos a imaginar que el causante, ¿ya?, nunca donó, que ese bien nunca salió de su patrimonio, por tanto está dentro del acervo líquido, ¿ya? Entonces, una vez se hace esta donación inoficiosa, este bien va a volver al patrimonio y obviamente le va a corresponder a los herederos según esta imaginación que hicimos acá. Pero no es cualquier donación, ya tiene que ser una donación inoficiosa, una donación cuantiosa, ¿ya?, para que se pueda realizar esta disposición. Nosotros también aquí podríamos imaginar, ¿cierto? Y es lo que pasa, por ejemplo, con la cuarta libre disposición, que entendemos que es una cuarta que el causante puede dejar en vida. Si esto también decimos que sí, claro, si hubiera dejado cuarta libre disposición, pero la donación excede lo que es esta cuarta, obviamente también es donación inoficiosa y se tiene que restituir ese bien que salió del patrimonio del causante en vida, ¿ya? Y estos son los acervos, ¿ya? Esta es la teoría de los acervos. Ahí explicada con los artículos. Siempre recuerden que para efectos del grado, ¿ya? Tratar de llevar un poquito los artículos no son muy fáciles de entender. Quizá lo único más claro sería el 959, un poquito los artículos no son muy fáciles de entender. Quizá lo único más claro sería el 959, los demás son un poco confusos. Es por esto que es importante esta teoría, estudiarla de la par con el código. Ojalá nunca estudien esto aparte. Esto se relaciona totalmente los artículos más la teoría, ¿ya? Entonces todo esto hace este efecto que es la teoría de los acervos. Como repaso, recuerden que siempre va a haber acervo bruto y siempre va a haber acervo líquido. Eventualmente puede haber acervo imaginario, pero solamente en los casos de donaciones, nunca compraventa, ¿ya? Si el causante hizo una compraventa con su hijo en vida, esa compraventa es válida y no se va a llevar a colación. Si el causante hizo una compraventa con su amigo, no estamos hablando de segundo acervo imaginario, porque la compraventa es totalmente válida. Estamos hablando solamente de títulos de donación cuando hablamos de los acervos imaginarios, ¿ya? Espero que les haya servido mucho este video, espero que les haya gustado. Por favor, denle me gusta. Cualquier duda pueden comentarme y por favor suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y me da mucha más energía para seguir subiendo más contenido. Que estén muy bien, un gran abrazo y mucho ánimo con su estudio.